Hay expedientes que por muchos años que pasen se niegan a acumular polvo en un cajón, casos donde las pruebas físicas chocan de frente con cualquier lógica humana. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos misterios, pero poniéndonos el sombrero de investigador escéptico, de esos que no se tragan la versión oficial a la primera. Abrimos el caso de uno de los enigmas más perturbadores del siglo XX, una historia en la que absolutamente todos los datos apuntan a algo mucho más siniestro que un simple accidente en la nieve. Preparémonos para analizar un rastro de pistas que desafían cualquier explicación racional y que nos hunden en el terror más absoluto. Y para arrancar, pensemos en la gran paradoja de esta historia. ¿Qué es lo que lleva a 9 montañeros súper experimentados a rajar su propia tienda de campaña desde dentro y salir corriendo descalzos hacia la oscuridad más helada? Es que es una auténtica locura. Hablamos de expertos en supervivencia. Sabían de sobra que su equipo era la única barrera entre ellos y una muerte segura. Sin embargo, algo ahí fuera les provocó un terror psicológico tan bestia, un pánico tan visceral, que la necesidad de huir pisoteó el instinto de protegerse del frío extremo. Literalmente destrozaron su refugio. ¿Qué amenaza puede ser tan aterradora como para preferir morir congelado a 30 grados bajo cero? Sección 1. El ascenso al Otorten. A ver, para entender bien la tragedia, primero tenemos que conocer a las víctimas. Eran 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, capitaneados por un chaval brillante llamado Igor Dyatlov. Nos situamos en enero de 1959, en plena expedición hacia el pico Otorten. Y ojo, que era una ruta de categoría 3, la más dura y exigente en la Unión Soviética de aquella época. No eran unos novatos que se asustaban con su propia sombra, eran atletas fuertes, optimistas y que estaban preparados al milímetro para las peores condiciones imaginables. Y así llegamos al 1 de febrero, el día en que toman la decisión que sella su destino. En lugar de bajar a resguardarse en el bosque más cercano, deciden montar su último campamento en la ladera expuesta de una montaña. Una montaña que, curiosamente, en el idioma de los indígenas Mansi de la zona, se llama Kholat Syakhl, es decir, la montaña de los muertos. Un nombrecito que se las trae, ¿verdad? Pues a partir de ese instante, las comunicaciones se cortan por completo. El silencio más absoluto se traga a la expedición. Sección 2. La escena del crimen imposible. Pasan las semanas y ante la falta total de noticias se manda un equipo de búsqueda. Y lo que encuentran al llegar a ese campamento es sencillamente espeluznante. No parecía para nada el escenario de una tragedia natural, era más bien como la escena de un crimen totalmente imposible. Un lugar que se saltaba a la torera todas las leyes de la física y del comportamiento humano. Vamos a reconstruir meticulosamente cómo fueron descubriendo las cosas, porque tela. Primero dan con la tienda de campaña, medio sepultada en la nieve. Y atención al detalle, la tienda estaba cortada con cuchillos, pero desde dentro. Y todas sus cosas, botas, abrigos, comida, seguían dentro, intactas. Segundo, desde la tienda ven huellas en la nieve, rastros de personas huyendo a la desesperada hacia el bosque, algunas descalzas, otras con un solo calcetín. Y tercero, siguiendo esas huellas, encuentran los 2 primeros cuerpos bajo un cedro antiguo, al lado de los restos de una hoguera minúscula. Es que cuesta imaginar el nivel de pánico ciego que tuvieron que sentir. Las condiciones esa noche eran brutales, con 30 grados bajo cero y un viento que cortaba la cara. Y a pesar de eso, esos 2 primeros cuerpos estaban vestidos solo con la ropa interior. El instinto de escapar fue tan repentino e irracional que prefirieron plantarle cara a una hipotermia fulminante antes que quedarse un segundo más en esa tienda. Sección 3. Trauma físico y radiación. Pero claro, el horror no acabó ahí. Hubo que esperar meses a que el deshielo de primavera dejara a los investigadores encontrar a los 4 excursionistas que faltaban, enterrados bajo metros de nieve en un barranco. Y cuando abrimos los informes de las autopsias de este último grupo, bueno, aquí es donde la investigación deja de ser un caso de hipotermia y se convierte en un expediente X en toda regla. Los resultados de las autopsias ponen los pelos de punta. Varios de los jóvenes tenían unos traumatismos internos masivos. Estamos hablando de costillas reventadas y cráneos fracturados con una fuerza que equivaldría a un accidente de coche a toda velocidad. Pero, y aquí viene lo incomprensible, la piel estaba intacta. Ni un rasguño, ni un moratón externo. Además, a una de las chicas le faltaban los ojos y la lengua. Y por si fuera poco, los contadores Geiger marcaron niveles de radiación altísimos e inexplicables en su ropa. Sección 4. Pruebas secretas y luces naranjas. A ver, la teoría oficial moderna intentó dar carpetazo al asunto hace poco, hablando de una avalancha de placa de nieve que los pilló durmiendo. Pero seamos críticos. Una pequeña avalancha no justifica ni de broma que huyan en pánico durante 1 kilómetro entero sin intentar coger la ropa. Y para colmo, la inclinación de esa ladera ni siquiera era suficiente para provocar una avalancha así. Hay piezas que no encajan en este rompecabezas. Fijaos en esto, esa misma noche fatal, a bastantes kilómetros de allí, otros grupos de montañeros contaron algo rarísimo.
Aseguraron haber visto enormes esferas anaranjadas brillantes flotando y cruzando el cielo nocturno sobre la zona de la Montaña de los Muertos. Y no es un rumor, son avistamientos múltiples que constan en los registros originales de la época. Así que la gran sospecha es, ¿nos encontramos ante el encubrimiento de una prueba militar secreta soviética? La montaña estaba relativamente cerca de zonas de pruebas clandestinas. Si un misil fallido les estalló encima o si hubo una fuga de gas tóxico militar, la cosa empezaría a tener sentido. Eso explicaría la radiación en la ropa, el pánico despavorido, el cielo iluminado y, por cierto, ese extraño color anaranjado que las familias vieron en la piel de las víctimas durante los funerales a ataúd abierto. Sección 5. El terror del Menk. Ahora, si dejamos a un lado las conspiraciones gubernamentales, entramos en terreno de hipótesis bastante más oscuras, hipótesis que buscan explicar cómo se junta esa destrucción física tan brutal con un ataque de locura pura y dura. Existe un fenómeno acústico muy real llamado vórtice de von Karman. Bajo ciertas condiciones, los vientos huracanados chocando contra la forma de la montaña pueden crear ondas de infrasonido. Son frecuencias tan bajas que no se oyen, pero el cerebro sí las percibe. Y está demostrado que la exposición al infrasonido provoca náuseas brutales, palpitaciones y un estado de terror ciego, una sensación de que vas a morir y no sabes por qué. El propio viento podría haberlos vuelto literalmente locos, forzándolos a rajar la tienda para escapar de ese ruido fantasma que les taladraba la cabeza. Y luego tenemos el folclore local, porque esas tierras siempre tienen algo que advertir. Los indígenas Mansi tienen leyendas antiquísimas sobre el Menk, que vendría a ser como un yeti siberiano, una bestia muy territorial que caza en lo profundo del bosque. Y sí, suena a cuento de miedo, pero claro, vas a los informes forenses originales y te encuentras con una nota de los médicos diciendo que para aplastar esas cajas torácicas sin romper la piel hizo falta una fuerza equivalente a un, y cito textualmente, impacto sobrehumano. Sección 6. El misterio de la oscuridad. Para ir terminando, cuando las autoridades soviéticas cerraron por fin el expediente original, lo hicieron con una conclusión súper vaga y muy burocrática. Dictaminaron que las muertes fueron por culpa de una fuerza elemental irresistible. Básicamente, una forma muy elegante de decir que no tenían ni la más remota idea o que sabían demasiado como para dejarlo por escrito. Pero queda un último detalle escalofriante. Al revelar los carretes de las cámaras que dejaron en la tienda, encontraron fotos normales del viaje. Sin embargo, la ultimísima fotografía, el último fotograma sacado justo antes de que se desatara el infierno, muestra esto. Una mancha luminosa, borrosa y errática, brillando en medio de una oscuridad absoluta. ¿Es un fallo de la película? ¿Una explosión en el cielo? ¿O es algo acercándose a ellos en plena noche? El paso de Atlov sigue siendo una herida abierta en la historia de la investigación forense. Porque hay una cosa que está clarísima. Estos 9 jóvenes sanos y súper preparados no salieron huyendo para dejarse matar por el clima. Huyeron empujados por un pavor primario, tratando desesperadamente de escapar de algo que, para ellos, era muchísimo más aterrador que morir congelados. Ya fuera un arma militar secreta, el ruido enloquecedor del viento de la montaña o algo mucho más antiguo y monstruoso, algo los empujó a esa oscuridad de hielo. Y la pregunta que sigue volviéndonos locos a todos los que investigamos este caso es: ¿qué les estaba esperando allí fuera?